contexto de la multicolinaridad, también va a pasar de que a pesar de que los parámetros son sesgados, los parámetros estimados no van a servir, no van a permitir identificar los parámetros poblacionales. Eso vamos a verlo con ecuación. Ahora, en términos prácticos, ¿eso qué implica? Implica que, por ejemplo, si nosotros estimamos una relación entre una variable con otra y teóricamente el parámetro teórico es positivo, el problema de identificación puede llevarte a obtener un parámetro estimado cambiante o viceversa. Si fuera un parámetro esperado negativo, el problema de identificación te puede llevar a un parámetro positivo. ¿Sí? Entonces, todos estos síntomas los podemos resumir en lo siguiente, ¿no? El primer síntoma, justamente asociado al último problema que les acabo de decir, que es el problema de identificación, se puede manifestar en que los signos esperados, o los signos estimados, perdón, no conversan, no son concordantes con los signos esperados. El segundo problema es que los estadísticos te muestran que las variables no son significativas a pesar que el R cuadrado y el F dicen que sí lo son. Y el tercer síntoma es que los resultados de la relación cambian de manera importante cuando una variable explicativa se elimina. ¿No? ¿Por qué cambian? Porque cuando tú eliminas una variable explicativa, el problema de identificación empieza a desaparecer, ¿okay? Y también puede pasar de que la significancia individual de lo que te salía de que las variables eran significativas no empiezan a ser. Obviamente tendrías que eliminar la variable causante del problema. No es que eliminas a cualquiera. Cuando habla de eliminación de variables, se refiere a la variable causante. Y el tipo de ejercicios, donde tenemos una variable dependiente que es la que tiene el comportamiento de la línea azul, en el gráfico de la izquierda, y dos variables explicativas, la variable x2 y la variable x3. Como pueden ver, la variable x2 y la variable x3 tienen tendencia lineal. ¿Okay? Y eso per se hace asumir de que esas dos variables tienen una correlación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre de que cuando yo incorporo a estas dos variables explicativas dentro de una relación, donde y es la determinante, se evidencian dos cosas. Se evidencia que el test estadístico de la variable x2 y la variable x3 evidencia de que esas dos variables individualmente no son significativas. ¿Sí? Si ustedes pueden ver ahí, el pi de esas dos variables, es mayor que 0.05, evidenciando que ninguna de las dos es significativa. A pesar de que el estadístico de significancia conjunta y el R cuadrado sí te evidencian que esas dos variables explican en gran medida la variable dependiente. Eso se puede ver acá, miren el R cuadrado. El R cuadrado es un R cuadrado de más del 30%, y en contraste de significancia conjunta te evidencia que el modelo de forma global sí es significativo. Otra cosa, si nosotros comparamos la tendencia de la línea verde, que es la variable x3, y la tendencia de la línea roja, que es la x2 con el azul, vemos que siempre debe tener relación positiva, ¿cierto? Porque a medida que una crece, la dependiente también. Sin embargo, cuando yo hago la estimación, uno de los parámetros está saliendo negativo, contrario a lo esperado. Entonces, ese es un problema de identificación. O sea, ¿qué nos diría eso? Nos diría, todos esos indicios nos dirían que aquí, en esta regresión, estarían habiendo problemas de multiplicidad. ¿Sí? Y acá justamente la evidencia, ¿no? Si yo relacionara a la variable independiente con estas dos explicativas por separado, ¿qué ocurriría? Ahí viene justamente el tema de que cuando tú eliminas una de las variables, los resultados cambian, ¿no? Si yo elimino x3, por ejemplo, la variable x2 ya es significativa, ¿sí? Y su parámetro es positivo, conforme a lo esperado. Y en el caso de x3 también es significativo individualmente y su parámetro es positivo, conforme a lo esperado. Lo que quiere decir que cuando tú incorporas a dos variables conjuntamente, como es el caso de la relación anterior, evidenciamos que se estarían generando distorsiones en la diferencia. Distorsiones en diferencia y distorsiones en la estimación. Pero cuando individualmente
indicar con mayor fuerza que efectivamente estos indicios están dando prueba de que hay multicolinialidad. ¿Sí? O sea, son todavía, es como que, a ver, yendo a mi analogía de la medicina, es como que tú llegas con unos síntomas, le cuentas al doctor lo que tienes y el doctor dice, puede ser esto. Ese es un primer diagnóstico, ¿correcto? Pero luego el doctor te oculta, ¿no? Escucha tu latido, te toma la presión, te toma la temperatura. Esas son formas un poco más allá para poder corroborar, ¿no? de lo que tienes en ese momento, ¿no? O sea, todavía no es una prueba formal como un análisis, pero son métodos adicionales que se utilizan para corroborar de que hay un problema. Entonces, estos métodos que vamos a enseñar a continuación son justamente esos criterios estadísticos adicionales a los vistos anteriormente que nos van a permitir corroborar la presencia de multicolinialidad. Entonces, esto lo podemos llamar como regla práctica. ¿Okay? Entonces, la primera regla práctica que vamos a observar cuando hay multicolinialidad es que la determinante de la matriz de correlaciones entre las variables explicativas va a ser cercano a cero. ¿Por qué razón? Supongamos que ustedes tienen una correlación perfecta, por ejemplo, entre dos variables explicativas y positiva. Si ustedes tienen una correlación perfecta y positiva entre, por ejemplo, x2 y x3, ¿cómo sería esta matriz? Sería así, ¿no? La matriz sería 1, 1, 1, 1, 1, y esa de acá tenemos, vamos a suponer que es perfecta negativa, ¿ya? De las otras. 1, 1, 1, 1. Si ustedes calculan la determinante de esta matriz, 0. Eso saben por lo. ¿Se acuerdan de la matriz de cofactores? Esto identifica que hay dos que se repiten. Estos cofactores van a crear una matriz que es así, ¿no? 0, 0, 0, por lo menos, ¿no? Y eso arroja una determinante cercana a 0. Entonces, lo que significa que evidentemente cuando tú tengas que entre las variables explicativas hay correlación fuerte, ¿sí? Cercana a 1, la determinante va a ser cercana a 0, la determinante de la matriz de correlación. ¿Sí? Es una primera forma de ver. ¿Okay? Luego, profe, ¿y qué debería pasar si las variables son independientes totalmente? La determinante debería ser igual a. Si las variables son incorrelacionadas, son ortogonales todas ellas, ¿esos términos cuántos son? Si son ortogonales todas las variables, o son independientes todas, esos términos fuera de ahora son 0, y la determinante termina siendo 1. O sea, en el caso ideal, que no hay ninguna evidencia de correlación fuerte entre las variables, esta determinante de esta matriz de correlaciones debería ser 1. ¿Okay? Y en el caso no ideal, que es el caso de correlación fuerte, correlación severa, la determinante debería ser cercana a 0. ¿Okay? Muy bien. Ese es el primer método, la primera regla práctica para encontrar multicolinialidad. Otros dos procedimientos que vamos a emplear son estos dos acá. El primero vamos a llamar el factor de inflación o el tratamiento de varianza, que también se conoce como el factor de inflación de varianza, que también es conocido como PI en español, y en inglés se le conoce como PI. Con la nomenclatura en inglés, ¿no? De Variance Inflation Factor. Nosotros lo vamos a mostrar como PI. Y otro criterio es el número o índice de conversión, que vamos a explicar a continuación. Muy bien, entonces vamos a empezar con el PIB. ¿Qué cosa es el PIB? El PIB es como el
la varianza cuando hay multicolinaridad versus la varianza cuando no hay nada de multicolinaridad. O sea, el caso... Esta es la fórmula que hemos hecho hace un rato, ¿no? De allá. ¿Sí? Si ustedes ven. La fórmula que está aquí arribita es la varianza del parámetro estimado en una regresión multivariada, considerando el R cuadrado de la regresión de esa variable contra el resto. Y hemos hablado en la historia de que si esa relación de esas variables con esta variable J alta, esta varianza se incrementa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar la varianza en el multivariado del parámetro estimado, evidentemente. Si ustedes ven acá, el phi está con un subíndice J, o sea, es un termómetro que se va a medir para cada variable efectiva. O sea, vamos a tener un phi para la variable 1, para la variable 2, para la variable 3, hasta la variable J. ¿Sí? Es un termómetro para todo. Entonces, ¿qué es lo que va a comparar? Va a comparar la varianza del parámetro J, ¿sí?, en una regresión multivariada versus la varianza en un caso bivariado. Es decir, como si en este caso, como si yo considerara solamente J como único regresor. ¿Te acuerdas? Lo que te decía. Y ese resultado, yéndose los términos que correspondan, por ejemplo, ¿quién se va? Se va sigma cuadrado, se va n, se va sigma, ¿y qué te queda? Te queda esto. Haciendo que la regla práctica sea la siguiente. Escuchen bien. Si nosotros en el gráfico anterior hablábamos de un umbral del R cuadrado J, ¿cuál era el umbral? 0.9. O sea, si el R cuadrado sobrepasaba el 0.9, entonces decíamos que ya había presencia de inflación de varianza, o sea, que ya había problemas. En este indicador, eso se va a leer como un umbral de 10. Si el phi es mayor que 10, entonces hay evidencia de incremento significativo de la varianza. Y si el phi es menor que 10, pues la varianza todavía está controlada. Y eso obviamente, ¿de qué dónde sale? Del 0.9. Si ustedes ponen acá 0.9, ¿no? ¿Esto cuánto se vuelve? Se vuelve 10, ¿no? Si el R cuadrado es más alto que 0.9, esto es más alto que 10, ¿cierto? Entonces esto de acá se vuelve como un nuevo criterio que se basa en el umbral de 0.9. Pero como regla, phi mayor que 0.9 o mayor que 10, perdón, evidencia multicolinaridad. Y la ventaja de esto es que esto te lo va a hacer para cada variable, ¿no? O sea, te va a decir entre todas cuáles son las que tienen el problema, ¿no?, en mayor gravedad. Por lo menos debería encontrar, si hubiera el problema, por lo menos debería encontrar el problema entre dos. Porque le dije, ¿no?, el problema no es de uno, siempre es de dos. Por lo menos. ¿Okay? Entonces, a veces ese diagnóstico nos va a permitir identificar rápidamente quiénes son las variables que tienen el problema. Rápidamente. ¿Y eso es útil para qué? Es útil para justamente recurrir a esta regla práctica de tener que eliminar una de esas variables para que el problema se corrija. ¿Sí? Muy bien. Veamos la siguiente regla práctica. La siguiente regla práctica se conoce como... La siguiente regla práctica se conoce como el índice de condición. El índice de condición, ¿qué es lo que va a hacer? El índice de condición lo que va a hacer, es comparar el máximo y el mínimo valor propio de la matriz X transpuesta por X. La matriz X transpuesta por X es una proxy de la covarianza entre las variables explicativas. Algo habíamos hablado, ¿se acuerdan al inicio del curso? ¿Sí? O sea, X transpuesta por X es una proxy de la matriz de covarianzas entre las variables explicativas. Y el máximo y el mínimo valor propio, justamente de esta matriz, ¿qué información me va a recoger? Me va a recoger, por ejemplo, de que si el valor máximo entre el mínimo de esa matriz, o sea, el valor máximo, valor propio, y el valor mínimo de esa matriz, si esto de acá
sobrepasa este umbral de 30 en raíz cuadrada, eso me va a reflejar de que hay problema de multiplicidad severa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay una fuerte relación entre por lo menos un par de variables, el valor propio mínimo de esta data va a tender a cero. ¿Sí? O sea, cuando hay presencia de multicolinaridad, así lo voy a llamarlo, ¿ok? Cuando yo les diga presencia de multicolinaridad, es la correlación severa. Cuando hay presencia de multicolinaridad, el mínimo valor propio de esta matriz tiende a ser cero. ¿Y por qué? Porque bajo la misma lógica de que cuando yo digo de que ante fuerte relación la determinante es cero, la determinante de una matriz se puede calcular a partir de la determinante de su matriz de valores propios. Regla de alfa. ¿Sí? Entonces, si uno de los valores propios presentes es cercano a cero, la determinante de una matriz de valores propios como es la multiplicación de los valores propios. ¿Cierto? Si uno de esos valores propios es cercano a cero, entonces la determinante es cercana a cero. Entonces, esa es una forma diferente de ver. ¿Sí? Entonces, si hubiera un valor propio que es cercano a cero, entonces este valor va a ser muy grande. Y por regla práctica, ¿cuándo ese valor es muy grande? Cuando la raíz cuadrada del ratio entre el valor máximo y el valor mínimo del valor propio es mayor o igual que 30. ¿Ya? Es mayor o igual que 30. Bueno, incluso algunos dicen mayor o igual que 20, incluso se tiene problemas graves. O sea, tiene problemas. Muy bien. A ver, entonces lo que voy a hacer a continuación es ver un poco en la práctica cómo se evidencian estos o cómo se aplican estos métodos. ¿Ya? Sí. Bueno, pues los valores propios siempre van a ser positivos, o sea, los reales positivos. Los valores propios siempre positivos. En realidad, sí, en esto sí van a ser positivos. Justamente para que puedas establecer esta regla, tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Sí? Y eso ocurre porque cuando tú calculas los valores propios de esta matriz, lo haces a partir de un sistema cuadrado. ¿Ya? Por eso sale positivo. Vamos a ver acá, entonces, una pequeña aplicación que yo tengo por
Entonces, evidentemente, si yo introduzco en el modelo a estas dos variables explicativas conjuntamente, debería mostrarme el problema de multicolumnaridad. ¿Sí? Porque hay dos, esta variable está relacionada fuertemente a esta. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Y vamos a crear este modelo teórico inicial. Es un modelo artificial por un para que se vea todo el problema. Entonces, este es el modelo econométrico, ¿okay? Donde estamos generando Y a partir de X1, X2, X3 y un valor aleatorio de forma artificial, evidentemente, ¿no? Este es como si fuera el modelo poblacional. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy contando qué vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a ver en primer lugar va a ser la matriz de correlación de este grupo de variables. Están todos los valores. Vamos a crear la matriz de correlaciones. Vamos a calcular la matriz de correlaciones. Y si observamos la matriz de correlaciones, ustedes me pueden decir si existen elementos dentro de esta matriz que evidencian presencia de correlación lineal fuerte. Esta es una matriz de correlaciones, ¿no? 3 por 3 y correlación de cada par de variables, ¿no? La diagonal es 1, pero acá tenemos la correlación entre 2 y 1, ¿no? Correlación entre 2 y 1 por la evidente forma que he creado 2, ¿no? Que es relacionado fuertemente a 1, tenemos una correlación fuerte. Acá también, bueno, 2 y 1. Y entre 3 y 1 y entre 2 y 3 vemos que la correlación está como que controlada, es una correlación baja, podríamos decir, una correlación baja. Con lo cual, el problema en el modelo estaría generado por X1 y X2, en términos prácticos. ¿Sí? O sea, el problema de multicolumnaridad se va a generar por ese problema. La correlación está, o sea, puede ser una correlación perfecta o negativo o positivo, menos 1 a 1. ¿Sí? Entonces, esta de acá es como que cercana a 0. O sea, la intensidad la vas a ver mirando la correlación en plano absoluto, si quieres. Y 0 lleva a 1. Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, con estos comandos de acá voy a generar el índice de condición. Mira, ahorita les explico cómo lo genero. Profesor, no sé por qué no se ve con el scroll. Ahí está. Voy a generar aquí el índice de condición. ¿Qué tengo que crear primero? La matriz X transpuesta por X, que ya saben cómo lo hacemos. Arroba transpose de X por X, donde X es de esta forma, ¿no? Y estoy generando aquí el vector de valores propios, ¿no? En este caso va a tener 3 valores propios, por eso es una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Veamos qué valores propios nos sale y veamos si es positivo. A ver, por a ver, ahí está. ¿Son positivos o no? Hagamos, ¿no? ¿Pero son positivos? Sí, positivos, efectivamente, como se había adelantado. Profe, pero yo no veo ninguno cercano a 0. Entonces, mira, usted me dijo que tenía que hacer el 0. ¿Cierto? Me sale de 3. Pero ojo, el ratio es relativo, ¿no? O sea, era 0 en términos de más grande, ¿no? Por eso que te decía máximo sobre mínimo. O sea, es 0, tú lo comparas con el máximo. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, y si te das cuenta, mira, ¿cómo se calculan los valores propios? Siempre en forma creciente. El mínimo primero y el máximo al final.
forma de detectar. Vamos a ver ahora la ecuación de la varianza. A ver, déjenme ver acá. Voy a ver si me acuerdo de notas, esto se ve grande, porque no sé por qué acá no me deja. Me deja hacerlo. No me deja. El scroll no funciona. ¿Ah? ¿Edición? ¿Qué problemas? No puede ser. Ya, ok, ya está. A ver, déjame ver qué está funcionando. Ya, le muestro acá entonces. Entonces estoy por acá, ¿ya? Estoy aquí. Acá lo único malo es que no se ve con los colores. ¿Ya? Pero estoy en esa línea aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, mira, una regresión de mínimos cuadrados entre la variable 1, 2 y 3. Voy a hacer otra regresión de mínimos cuadrados entre la variable 2, 1 y 3. Y voy a hacer otra regresión de mínimos cuadrados entre 3, 1 y 2. O sea, estoy haciendo 3 regresiones que tienen esa característica. Una regresión de cada una. ¿Para qué? Para obtener el R cuadrado de cada variable y luego calcular el correspondiente valor de el factor de inflación de varianza, ¿no? Justamente si ustedes acá tienes el factor de inflación de varianza. 1 sobre 1 menos el R cuadrado de esta regresión. 1 sobre 1 menos el R cuadrado de esta regresión. Y la intención, ¿cuál va a ser el profesor? Identificar cuántos de esos pi están por encima de 10. Muy bien. A ver, profesor, vamos a ver. Está. Y tenemos aquí el PIB 1, el PIB 2 y el PIB 3. ¿El PIB 1 de quién era? El PIB 1 era de la variable 1, x1, y el PIB 2 era de la variable x2, y el PIB 3 de la variable x3. ¿Quiénes tienen problemas? El 1 y el 2. ¿Cuánto sale su PIB? Mayor que 30. O sea, justo cuando tú, lo que decía, ¿no? Cuando tú calculas el PIB va a ser mayor que 10, justamente para las variables causantes del problema. Mientras que para aquellas que no tienen nada que ver con el problema, ¿sí? El PIB va a estar tranquilo, o sea, el PIB va a estar por debajo de 10. En este caso, este te sale 1.06. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que su varianza es prácticamente casi igual a una varianza si yo utilizara esta variable como único regresor. ¿No? Claro, es el caso perfecto, simplemente lo hemos creado de forma. Normalmente no es así, ¿no? A veces va a ser un PIB de 3, 4 ahí, y lo vamos así por encima, igual. Ahí estás debajo del umbral de 10, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, y acá viene la regresión, mira. Acá viene la regresión. La regresión. Lo que le decía, ¿no? Voy a tomar captura de esto acá. Vamos a ver, profesor. La regresión. Usted me había dicho, profesor, que los indicios en una regresión son dos cosas. Primero, tienes parámetros que no se condicen con la realidad. Y segundo, tienes un resultado de un contraste de significancia individual que discrepa de los resultados de contraste de significancia global. En este caso, bueno, la data no ha generado tanta distorsión porque vemos que el signo de los parámetros no ha cambiado drásticamente, se esperaba la relación positiva. Pero si ustedes comparan estos parámetros con los parámetros del modelo teórico que habíamos considerado, ¿cuánto debía haber sido el parámetro de x1, por ejemplo? El parámetro de x1, ¿cuánto tendría que haber sido? Según el modelo teórico. 1.1. ¿No? El parámetro de x2, 1.2. Y el parámetro de x3, ahí sí está 1.3. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que los parámetros estimados, debido a este problema, se empiezan a alejar de los parámetros que están acá. Por eso, a ver, de repente es un error constante. Entonces me pueden decir eso, ¿no? Entonces yo le puedo preguntar al software, a ver, veamos si en el intervalo de confianza
sea, porque claro, puede ser que no lo haya chuntado, o sea, el verdadero valor estimado no sea igual a ese valor allá, pero por lo menos yo esperaría que el intervalo de confianza generado a partir del parámetro estimado sí lo incluya, ¿no? A ver, veamos. Vamos a ver, profe, veamos si está y se lo incluye. A ver, vamos a ver acá. Entonces aquí, aquí sería de la siguiente forma. Me voy aquí donde dice diagnóstico de coeficientes y me voy aquí donde dice intervalo de confianza. Y bueno, lo voy a poner solamente en 95%, ¿ya?
pues la solución va porque, oye, retírala porque me va a malograr la experiencia. ¿Entiendes? En cambio, Machine Learning no. Machine Learning no. A mí me interesa la predicción. No importa que se peleen, ya verán cómo se soluciona. Pero yo quiero el mejor resultado de lo que puedo alcanzar. De repente esas dos personas se pelean, pero de repente esas personas me ayudan a sacar vacías, me ayudan a de repente hacer un reclamo, ser una persona más que me va a permitir ganar votos, no sé. ¿Ok? Es algo así. Ahora, nosotros que vamos a ver aquí en este curso, vamos a ver la técnica de adición de variables. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque nos preocupa la diferencia. Sin embargo, igual les voy a comentar una técnica de Machine Learning, que es el método Rich, que también está desarrollada en el libro de Juan Francisco Castro. ¿Ya? La técnica de Juan Francisco Castro hay una técnica justamente que nos permite obtener variables nuevas a partir de las anteriores. Es una de las tantas técnicas de Machine Learning. ¿Okay? Bueno, pero recurriendo a la técnica convencional, ¿no? La técnica más fácil, ¿no? Dado que hemos simplificado con los métodos, ¿no? Vamos a decirle, los métodos estadísticos, ¿no? Indicios de que hay multicolinialidad, pues debemos proceder a solucionarlo. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que con estos indicios y estos estadísticos ya de frente tenemos que solucionar el problema, porque en realidad falta algo todavía, que es lo que voy a hacer así. Entonces, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Ya les dije, ¿no? El método, saquemos a una de las dos. Pero la pregunta es, ¿a cuál de las dos saco? ¿No? ¿Cuál de las dos variables se queda? Tengo dos opciones, ¿cierto? Tengo x1 y x2. La pregunta es, ¿con cuál de las dos me quedo? ¿Qué harían ustedes para determinar con cuál de las dos se quedan? Probar una por una. ¿Ah? Probar una por una. Claro, hago un multivariado, ¿correcto? Excluyendo en cada caso a una de ellas. Por ejemplo, en el primer caso, excluiría, por ejemplo, x1 y en el segundo caso, excluiría x2. Muy bien, entonces vamos a
eso va a ocurrir cuando haya más probabilidad de que la distribución del error sea normal y cuando menor haya sido el costo generado para llegar a esa situación. ¿Y por qué creen que existen esos indicadores? Porque en la práctica, cuando tú tienes un modelo con muchas variables significativas, el error pues tiende a ser normal, ¿no? O sea, cuando tú incorporas muchas variables, el error tiende a ser aleatorio, tiende a ser normal. Pero ¿cuál es el costo? El costo es bien alto. Entonces lo que ocurre en esa situación es que esos criterios tienen que ser más altos, porque el costo sobrepasa el beneficio de tener una distribución normal. Entonces esto de acá es como evaluar, es como el R cuadrado ajustado de una forma diferente, ¿cierto? Pero este es más universal. O sea, este criterio tiene el mismo espíritu que el R cuadrado ajustado, ¿cierto? Incremento de lo que explicaría más, pero acá incremento de lo que haría que el error sea más normal versus el costo generado para hacerlo. ¿Bien? Esto es más universal, ¿por qué? Porque esos indicadores no solo se van a utilizar en modelos como los que estamos viendo nosotros en este curso de relación 1, que son lineales, ¿no? Sino también en modelos no lineales. Estos de acá los van a ver con la categoría 3, estos tres criterios. ¿Ya? Yo la clase próxima les voy a mostrar la fórmula de por qué lo que les estoy diciendo conversa con eso. Pero lo que ocurre también es que para poder hablar de estos criterios formalmente, necesitaría yo plantear un estimador diferente al que hemos visto en el curso, que es el estimador de máximo de los efectivos. Y ese se ve con los criterios. Pero igual, les voy a comentar, les voy a decir cómo vamos a realizar. ¿Ya? De hecho, ya me acordé de lo que está en el libro de García. Estos criterios están en el libro de García, en el capítulo de máximo de los efectivos. ¿Ya? Y no es un tópico que se va a desarrollar en geometría 1, sino va a ser un tópico que se va a desarrollar en 2. Y que vamos a utilizar para modelos lineales y no lineales. ¿Sí? Es más universal. ¿Ya? Muy bien, creo que